Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quizás no les suene el nombre de Marc-Antoine Charpentier, pero a pocas semanas de las elecciones europeas hay que escuchar su música que acompañó el embrión de la Unión Europea durante muchos años. Como habrán reconocido algunos, se trata de su Te Deum, que es la sintonía, o que fue la sintonía de Eurovisión desde hace más de 60 años. Compositor de música religiosa, Charpentier solo compuso una ópera, Medea, de la que la Ópera de París acaba de estrenar una nueva producción en la que canta nuestro invitado de hoy, el bajo argentino Lisandro Abadí. Muy buenas tardes, Lisandro Abadí. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Buenas tardes, gracias por invitarme. Un placer. ¿Qué hubiera dicho Marc-Antoine Charpentier si supiese que el prólogo de su Te Deum sería escuchado en las televisiones de toda Europa? Pues no sé qué habría dicho. No sabía él lo que eran las televisiones, pero seguramente le habría encantado que su música estuviera en nuestros oídos, porque Charpentier tenía un pequeño proyecto muy modesto, que era reformar y mejorar a la humanidad con la música. O sea que hubiera estado encantado de que lo escucháramos a menudo. Eurovisión fue el germen de la Unión Europea, ¿no? Antes de que se hablara de todo eso, ya existía un poco, ¿no? Gracias a Charpentier, quizás. Pues yo en Buenos Aires no sabía nada de Eurovisión, pero mi primer maestro de canto, Sergio Pelacani, a los 17 años, me prestó un CD de William Christie, de Les Arts Florissants, con el Te Deum, y lo escuché y me encantaba esa música, me encantaba, sobre todo Acteon de Charpentier, una pequeña ópera. Me enamoré de su música y soñaba con venir a Europa y cantarla. Fue uno de los episodios más decisivos de mi vida de músico, conocer la música de Charpentier. Es curioso porque la versión que escuchábamos del Te Deum de Charpentier es mucho más moderna, cambió mucho desde los años 60, ¿no? Ha cambiado tanto la música barroca, la música antigua, se sabe más de cómo se tocaba en la época. Sí, la música está cambiando todo el tiempo. La música histórica cambia todo el tiempo porque vamos aprendiendo más sobre nuestra manera de ver la música y sobre cómo pudo ser la manera de ellos, que es una manera que tenemos que imaginar. Entonces es nuestra imaginación la que va modificándose. Desgraciadamente no había grabaciones en aquella época, ¿no? Hace 300 años. Claro, no tenemos sonidos históricos, excepto quizá algunas voces de algunos órganos que podemos escuchar y pensar este mismo sonido es quizá parecido al que escucharon esos compositores, y algunos instrumentos mecánicos, pero no tenemos nada que nos aproxime tanto. Qué lástima. Permíteme, Lisandro, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Buenos Aires, donde vas a iniciar tus estudios de canto, como nos decías, pero cuéntanos, ¿cómo llegas al mundo de la música y en particular al de la música antigua? Había siempre música en mi casa, en mi familia, y escuchábamos música permanentemente. En general la música popular latinoamericana o española. Entonces debo a músicos como María Elena Walsh, la gran compositora de canciones infantiles y no tan infantiles, quizá el hecho de ser músico. Me enamoré, quizá antes de saber hablar ya sabía cantar, me enamoré de sus canciones y también de muchas otras
como las de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, como las de Joan Manuel Serrat, sobre poetas de España. Esta presencia de la música es constante en mi vida y en mi familia. Cuando a uno le gusta la música, lo primero que hace es canturrear sí. la melodía que está escuchando, ¿no? ¿Empezaste así canturreando alguna canción? Sí, canturreaba torturando a todos los presentes. Desde que nací, cantaba en la escuela, cantaba en la casa, cantaba en todas partes, y eso debió ser bastante insoportable, pero bueno, para mí era mi identidad. ¿Llegaste a cantar en algún coro de pequeño? No, solo en el coro de la escuela, y tuve una muda, un cambio de voz muy precoz. Entonces pasé de ser un soprano agudísimo a más o menos la voz de bajo que puedo usar ahora en pocos meses. O sea que fue una gran pérdida esa voz tan aguda, pero fue muy divertido descubrir que había otro mundo. Imagino un sobresalto para tus padres, ¿no? Eso de que cambiases la voz tan rápido. Sí, muy temprano. Yo supongo que quizá por el exceso de proteína vacuna en Buenos Aires. No sabemos por qué. Las hormonas, quizás. A eso de los 11 años, algo así. Fantástico, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro con tu profesor de canto allá a los 17 años? Yo estudiaba el piano en el conservatorio y quise integrar un coro a partir de los 17 años. Unos compañeros del coro me dijeron, ¿a ti te interesa la música antigua? Ya me interesaba mucho Monteverdi, Vivaldi, Händel, Bach. Y me dijeron, mira, hay un muchacho que se especializa en esto, Sergio Pelacani. Fui a conocerlo y me volví su alumno y empecé a tomar clases. Él me prestó toda su discoteca y toda su biblioteca, y fue quizás la experiencia musical más fuerte de mi fin de mi adolescencia, digamos, conocer a una persona que poseía tanta música. Porque en aquellos años todavía Internet no estaba a la base. No existía, y era imposible procurarse una cantata de Händel o la obra completa de Bach. Había una sola copia quizá o dos en toda la ciudad de Buenos Aires, y había que saber dónde ir, y yo tenía esa biblioteca a disposición, y la inmensa generosidad de Sergio que me enseñó los rudimentos del canto y me prestó toda su biblioteca y su discoteca. Es curioso porque ahora tenemos unas inmensas posibilidades de escuchar todo tipo de música. Exacto. Y quizás escuchemos menos música que antes, ¿no? Era como una desesperación, era una especie de búsqueda constante. Cuando un amigo tenía un disco que uno no tenía, había que ir corriendo a grabarlo en un cassette. O grabar de la radio permanentemente. Así descubrí mucha música. Las nuevas generaciones ya no saben lo que es un cassette, me imagino. No, claro, pero era para nosotros una cosa bastante elástica, ¿no? Sabíamos que en la radio había sonidos que se podían robar y conservarlos con un cassette y memorizarlos, y era una forma de academia a distancia, ¿no? Fantástico. Mi primera educación musical es discográfica y radiofónica. Vas a continuar tus estudios en Suiza en la Schola Cantorum Basiliensis, que algunos llamaban Brasiliensis porque había tantos latinoamericanos allí estudiando. ¿Cómo fue ese salto? Es un gran salto, digamos, a un lugar donde se enseñaba en alemán y todo parecía inalcanzable. Hice una parada intermedia en la ciudad de Ginebra, donde también aprendí mucho durante un año con diversos profesores como Gabriel Garrido, Pierre Alain Clerc, Jean-Yves Emo, que son grandes influencias de alguna manera por distintos motivos. Y luego desde allí fue muy fácil pasar a Basilea el segundo año, y allí hice mi primer diploma, digamos, de canto, y luego otro en la ciudad de Lucerna, pero quedé muy apegado a Basilea. Viví siempre cerca de Basilea y ahora soy uno de los profesores, de los muchísimos profesores de la Escuela de Basilea. Me comentabas que habías tenido como profesora a Ariana Saball, la como hija compañera. compañera. Entramos juntos el mismo día a la Schola Cantorum, audicionamos juntos el mismo día y estudiamos todos esos años en paralelo. El mundo es pequeño, ¿no? Sí. Como decías, vas a continuar tus estudios en Lucerna, donde en el 2006 vas a obtener el premio Edward Fischer, ese gran pianista y compositor también, director de orquesta, sobre todo suizo. ¿Qué supuso para ti ese premio? Un enorme honor, porque soy un gran admirador de ese pianista, pero además, yo no siendo pianista, recibir ese premio como cantante fue muy sorprendente y muy hermoso, y es una hermosa posibilidad que tienen los alumnos del Conservatorio de Lucerna hacer su recital final en el KKL, en el edificio de Jean Nouvel, junto al lago de Lucerna, una gran sala de conciertos. Y ahí también fue una experiencia
gran desarrollo después de Basilea. Imagino que allí en Lucerna la sombra de Claudio Abbado estaba muy presente, ¿no? Sí, yo tuve la enorme suerte de integrar un coro profesional desde muy temprano, desde mi segundo año de estudios, el Schweitzer Kammerchor, y tuve la suerte de cantar con Claudio Abbado. Entonces estuvo él allí en el KKL dirigiéndonos con la Demoiselle Élue de Debussy. Pude ver a esos monstruos, pude ver cantar con Simon Rattle, cantar con Christopher Hogwood, con gente absolutamente increíble que para mí pertenecía al mundo de los discos, al mundo de las radios. Y de pronto estaban allí y podía hacer música con ellos. Fue uno de los grandes privilegios. ¿Qué tenían de especial, sobre todo Claudio Abbado? Quizás esa capacidad de hacer música juntos, que la gente se escuche entre ellos, lo que no ocurre muy a menudo tampoco. Sí, era como un ser habitado por la música. Él no miraba ninguna partitura, estaba siempre con nosotros, siempre de memoria, y cada gesto suyo era un impulso vocal, instrumental. El aire funcionaba distinto con Abbado delante. Era un momento mágico, y uno, incluso estando en el coro, se sentía personalmente en contacto con él. Tenía una enorme generosidad para comunicarse con toda la audiencia, pero sobre todo con cada músico sobre el escenario. Es que la música no solo es sonido, es magia, ¿no? Imagino. Sí, pienso que para algunos personajes mágicos, como directores como Abbado, como Rattle, como William Christie, hay un momento de increíble conexión. Son presencias que nadie puede describir. Es distinto cuando ellos están. Hablando de William Christie, desde 2007 colaboras con el mítico ensemble Les Arts Florissants, Les Arts Flo para los amigos, que dirige el norteamericano William Christie. ¿Cómo fue vuestro encuentro? Quizás el premio Edwin Fischer te ayudó. Les Arts Florissants es el nombre de otra pequeña ópera de Charpentier también, hecha en la misma casa de la duquesa de Guise, en el edificio que ahora son los Archivos Nacionales en París, en la rue de Frambourgeois, en la esquina de rue des Archives, claro, el Hotel de Soubise, y ahí hay una plaquita junto a una torre donde pensamos que vivía Charpentier. Vivió 18 años en esa casa y produjo pequeñas óperas de cámara, porque había esta prohibición tan autoritaria de Lully de hacer óperas del tamaño de las que Lully quería hacer, y que él quería ser el único. Entonces Charpentier se las ingeniaba para hacer cosas creativas de pequeñas dimensiones, y William Christie bautizó su grupo con el nombre de una de estas pequeñas óperas. Y un día sonó el teléfono, había un email de Les Arts Florissants, me buscaban para el Santa Alessio de Landi, que se haría en el Teatro de Caen y otros teatros de Francia y de Estados Unidos, en New York. Fui corriendo a conocerlos, fui corriendo a tomar este empeño, que fue la primera colaboración con William Christie y con Benjamin Lazare, el director de escena, con quien después hicimos otros espectáculos también. A muchos les puede parecer el mundo de la música antigua o barroca serio y aburrido, pero nada menos lejos de la realidad. Escuchemos. Te estábamos escuchando junto a Sandrine Piau, una cantante francesa, cantando Les Forêts Paisibles de las Indias Galantes de Rameau, de Jean-Philippe Rameau. El humor no está prohibido en la música barroca, ¿no? Es indispensable el humor. Ese concierto es parte de la gira de los 40 años de Les Arts Florissants, que pudimos festejar juntos, y para mí, imagínate, un sueño. Sandrine Piau era una de las voces que yo más amaba en los discos de Les Arts Florissants, y de pronto poder cantar junto a ella en una cosa que por algún motivo ha tenido mucha visibilidad en internet, fue un regalo. Y no, permanentemente necesitamos el humor, permanentemente está el humor presente en todo lo que hacemos, incluso en una ópera tan trágica y tan oscura como Médée hay momentos de humor, hay siempre una
siempre una distancia, siempre una mirada un poco cuestionadora sobre la humanidad, sobre nuestra condición. Pienso que en el prólogo que no tocamos esta vez en el Palacio de Garnier, en el prólogo Thomas Corneille, el libretista, dice: Luis, el rey Luis, combate para terminar con la guerra. Es decir, combate para acabar con la guerra, ¿no? Hace guerra para que haya paz. Es una forma sutilmente crítica de hablar de un gobernante, digamos, en un prólogo en el que se lo está elogiando. Creo que el humor a veces es evidente, a veces es subliminal, pero es indispensable para nosotros. No han cambiado las cosas en 300 años. No han cambiado demasiado. No. Seguimos diciendo que peleamos por la paz. Lisandro, pero no solo has cantado música antigua o barroca. En el 2010 estrenas Cachafaz, una ópera de otro argentino, Óscar Stroessner. Todo un desafío, ¿no? También es cambio de registro. Totalmente, una pieza de teatro de Coppi, escrita en París al final de su vida. Coppi era argentino, vivió en el Uruguay, pero escribió todo su teatro en francés, excepto esta pieza que está escrita en verso, como una especie de homenaje a su memoria gauchesca y de teatro del principio del siglo XX. Y cuando conocí a Benjamin Lazare, antes de hacer Sant'Alessio, nos dimos cuenta de que los dos amábamos esta pieza. Él soñaba con hacer una ópera en español con la versión original de Coppi. Me pareció graciosísimo conocer un francés que amara esta pieza en español de Coppi, y empezamos a trabajar juntos durante 3 años hasta que se realizó el estreno y Benjamin encontró a Óscar Stroessner, que fue la persona ideal para poner en música Creo que lo tuvimos ópera. en el programa hace ya bastantes años a Óscar Stroessner. Sí. Volvamos a la producción de Médée que acabas de estrenar en la Ópera de París. ¿Qué significa para ti debutar de la mano de William Christie en la Ópera Garnier, en la Ópera de París? Bueno, un sueño, como te digo. La Médée era una de las primeras piezas que escuché de las grabaciones de Les Arts Florissants. Siempre soñé con integrar ese grupo y bueno, tengo la suerte de integrarlo de alguna manera desde el año 2007, pero es especial, creo, en gran parte por lo que significa la pieza para William Christie, porque es una pieza muy cercana a su corazón, y por lo que significa William Christie para Charpentier. Creo que él realmente hizo una contribución enorme para volver a poner en órbita a Charpentier como un gran compositor. En este momento creo que es el compositor francés barroco más grabado. En gran parte eso tiene que ver con el aporte de William Christie, que fue incansable. De manera que ese pequeño rol que yo canto significa muchísimo para mí, porque es un momento de colaboración, un momento de estar todos juntos en ese grupo donde hay tantos amigos y tantos colaboradores musicales estrechísimos durante tantos años, y todos de alguna manera enamorados de Charpentier. Es curioso que ha tenido que ser un estadounidense que imponga como protagonista Charpentier, ¿no?, en el mundo de la música. Bueno, son cosas fortuitas que ocurren por empatía. También el más grande compositor de esa época en Francia era un italiano, ¿verdad? Lully. O sea, y según como se lo vea, el rey Luis XIV es el hijo de una española. O sea que es... Y también su padre era el hijo de una italiana. O sea que Luis XIV es 50% español, 25% italiano. A veces las simpatías y empatías nos llevan a distintos lugares. Europa existía desde hace mucho tiempo ya. Sí, y Charpentier es un compositor también fuertemente italiano, si se lo ve bien. La puesta en escena la debemos al escocés David McVicar, quien ha ambientado esta tragedia durante la Segunda Guerra Mundial, en estos momentos en que la guerra de Ucrania, de Gaza, está llena los periódicos. Toda guerra es una verdadera tragedia, ¿no? Realmente. ¿Mostráis eso finalmente? Sí, y la apuesta de David tiene una mirada muy crítica sobre todas las funciones posibles de la guerra, ¿no? Todas las encarnaciones posibles, todo lo que eso significa, los combates por el poder y las autoridades y las autoridades, digamos, ilegítimas, ¿no? Y en medio de todo eso, esa mujer tan poderosa y de alguna manera tan indefensa, que es expuesta a distintos poderes, que toma una venganza por mano propia de forma terrible. Hay que decir que también la imaginación de David McVicar supera David McVicar supera la realidad, porque él imagina una guerra mundial que no terminó. Un poco más tarde, en 1947, algo así, donde los aliados siguen discutiendo cómo combatir un enemigo que nunca se ve, que está siempre latente, pero entre ellos también hay inmensos odios, inmensos rencores y celos. Es una mirada muy, muy aguda y profunda, creo, de la condición humana.
En las imágenes que estamos viendo vemos a la Royal Navy, a la Royal Air Force, a los GI americanos y un de Gaulle que todavía no es general, que se pasea por allí, ¿no? Debe ser divertido vestirse con esos uniformes, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo te sienta tu uniforme? Sí, es muy divertido, es muy divertido. Inmediatamente uno se comporta de otra manera, se mueve de otra manera. Tenemos todos, creo, una memoria fílmica de esa guerra en particular, y tenemos mucha imagen puesta en la memoria sobre cómo hablaban y cómo se movían esos personajes. Y tenemos esta presencia, como bien dices, de conflictos día a día que nos recuerdan el horror de todo esto, la irresponsabilidad fenomenal de los distintos gobiernos respecto de todo eso, y el enorme peligro en el que está la población civil en todos estos sitios, ¿no? O sea que tenemos una especie de presencia del pasado. Es imposible no pensar en la tragedia de la Segunda Guerra Mundial cuando vemos las guerras en este momento, y nosotros cada noche nos ponemos esos trajes y volvemos a esa época, pero con la carga emotiva de lo que estamos viendo ahora. Difícil situación actual. Por momentos es difícil, porque hay momentos terriblemente trágicos en la ópera de Medea. Medea mata a sus propios hijos y hay que interactuar con esa situación en escena. Es muy duro para todos nosotros, los que lo hacemos, los que lo presenciamos. Tenemos todos una especie de sensación de sobrecogimiento por esta tragedia que estamos viendo todos los días en la realidad. Terrible. Como nos decías, y hablando de hijos, desde hace unos años eres profesor en la Schola Cantorum, ahí en Basilea. Es importante la transmisión del saber hacer o saber cantar que has adquirido durante años a las nuevas generaciones. Es un regalo poder conversar con generaciones jóvenes y ver sus iniciativas, su voluntad. Generaciones que, como bien decías, se han beneficiado de la presencia de Internet, de la posibilidad de conseguir música con inmensa rapidez. Tienen una enorme curiosidad intelectual. Y para mí es una de las cosas más interesantes que se puede hacer. Yo intento investigar todo lo que puedo sobre las técnicas vocales del pasado. Como te decía, creo que son cosas que tenemos que seguir reinventando a medida que vamos nosotros mismos cuestionando la información que poseemos y que vamos encontrando. Y los estudiantes nos ayudan permanentemente a continuar ese diálogo con sus preguntas, ¿no? con su inquietud. Es fascinante. Esa cantidad de posibilidades que tienen tus estudiantes no llegan a un empacho alguna vez, a ver demasiadas cosas que escuchar, demasiado que leer quizás. No, porque siempre se puede pasar a otra cosa. Estamos acostumbrados a una época en la que la información circula muy rápido. Uno consume información muy rápidamente. Entonces, bueno, van cambiando puntos de vista. Los jóvenes músicos tienen una rápida capacidad de adaptarse a distintas opiniones, y creo que para un músico profesional es importante poder interactuar con distintas formas de ver la música, porque cada director, cada grupo, cada intérprete, cada solista tiene su visión. Por supuesto. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en la Ópera de París, la Ópera Garnier, para las representaciones que van hasta el 11 de mayo de la Medea de Charpentier, en cuyo reparto está el cantante argentino, el bajo barítono argentino, Lisandro Abadí. Muchísimas gracias, Lisandro, por haber estado con nosotros. Permíteme que dé las gracias también a Suel Kedir y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires. Seguro que también gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y a una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muchas gracias por la invitación. A ti, nos vamos con tu voz, naturalmente, y a ustedes también muchas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.